Tan pronto me notifique, damos inicio. Listo, vale. Entonces ya estamos en línea. Eh, Les doy la bienvenida. Yo soy Alexander López, coordinador del programa director. Les doy la bienvenida a todos los participantes en el día de hoy que se han conectado y que han dispuesto este espacio para podernos acompañar en este propósito de generación de conocimiento. ¿Listo? Entonces, agradecemos el día de hoy la participación de nuestras dos mentoras del programa director, Elizabeth Rey y María Cristina Amado. Ya ahorita Elizabeth nos va a hacer una presentación un poco más profunda de María Cristina. Por ahora yo presento a Elizabeth. Elizabeth es una de nuestras consultoras asociadas en Family Field Consulting. También es la mentora del módulo de gobierno familiar dentro del gobierno corporativo. También con unas aplicaciones y unos conocimientos muy chéveres justamente para compartirnos y poder entender el gobierno corporativo desde estas dos instancias, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos, siéntanse incómodos, estaremos en un espacio dedicado en una primera parte en lo que es una sesión entre Elizabeth y María Cristina, y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas justamente para que podamos compartir con ellas y podamos disipar las dudas que nos queden del día de hoy. Listo, entonces bienvenida Elizabeth, bienvenida María Cristina, el escenario es todo suyo. Muchas gracias Alexander. Y bueno, pues muchas gracias también a todos por compartir con nosotros este espacio. Justamente quisimos desarrollar este pequeño desarrollo y este compartir de conocimiento enfocado un poco en todo lo que nos está sucediendo, en todas las situaciones que hemos tenido que cambiar desde que empezó esto hace algunos meses en diferentes países, pues también el tema del aislamiento obligatorio pudo haber comenzado en distintos momentos, pero creo que todos hemos pasado más o menos por el mismo espacio. Nos hemos encontrado con un cambio radical de venir pensando mucho en un escenario presencial, en donde teníamos un montón de interacción, en donde realmente teníamos un montón de actividades que sucedían de manera presencial, a llegar a un momento en el que la mayor parte de nuestras actividades están centradas en un esquema digital, con herramientas tecnológicas, con cosas de pronto con las que veníamos familiarizados un poco, otras de pronto no, y nos ha tocado cambiar a las buenas o a las malas ese esquema de trabajo que veníamos desarrollando, y de alguna forma pues no sabemos si le estamos sacando el mejor provecho, si de pronto estamos adaptándonos de la mejor manera a este escenario, y justamente por eso tenemos este espacio de hoy para hablar un poco sobre qué significa poder diseñar una cultura online en las organizaciones y el poder transformar un poco esa mentalidad que traíamos. Y por eso contamos con la presencia de María Cristina Amado, mentora de programa director en los módulos de liderazgo influenciador y conversaciones relacionales. Ella también es coach ontológica, coach ejecutiva, tiene un máster en innovación y también es especialista en psicología del consumidor, y con toda su experiencia y con todo su conocimiento lo que queremos hacer es compartir un poco qué tenemos que tener en cuenta en este escenario de cultura online y cómo nos podemos adaptar mejor a este espacio. Entonces, muchas gracias María Cristina por acompañarnos y muy bienvenida. Gracias por la invitación y me encanta estar con este equipo que sé que algunos están ingresando y otros ya están, así que seguro que desde esas dos perspectivas vamos a enriquecer mucho esta conversación. Claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, la dinámica, vamos a ir compartiendo algunas preguntas con María Cristina sobre todo este tema. Al final, como nos decía Alexander, vamos a tener preguntas y respuestas. Y quisiera empezar preguntándote desde tu experiencia, desde lo que has visto, ¿cómo percibes que nos está impactando esta situación, tanto en la dinámica de trabajo como en nuestro entorno emocional? Es decir, ¿qué cosas han pasado desde que hemos tenido que hacer este movimiento de lo presencial a lo digital? Gracias, Elizabeth. Pues justo producto de lo que hemos venido haciendo con las organizaciones, producto de lo que estamos haciendo en las sesiones de coaching ejecutivo y producto de la experiencia que veníamos teniendo frente a este fenómeno de cambio a pasarnos a modos online, porque esto ya venía pasando, ¿verdad? Solo que ahora nos tocó de golpe asumirlo como en masa. De cara a todos esos comportamientos, hay tres cosas que en este momento yo observo que son de mayor impacto en esta nueva forma de relacionarnos. La primera tiene que ver con el uso del tiempo. Y el uso del tiempo es que estamos mezclando tiempos.
tiempos que antes teníamos dedicados y separados como en cajoncitos, hoy en día se nos conectan en un mismo tiempo, es decir, en las aparentemente 8 horas que tenemos para desarrollar nuestras actividades, estamos mezclando nuevas actividades que antes no teníamos, por ejemplo, o estamos asumiendo otras distintas, sumado a que en esos tiempos también estamos mezclando los espacios en donde nos estamos relacionando. Entonces, ese es un primer asunto, que es el tema del manejo del tiempo. El segundo asunto, como bien lo mencionabas, Elizabeth, es el tema emocional. Y definitivamente, al relacionarnos a través de este modo online, tenemos una forma distinta de interactuar. Y desde ahí hay una parte que tiene que ver con nuestra conexión con el otro para generar empatía, que antes lo hacíamos por un medio físico, ahora lo estamos haciendo de este modo. Y para algunos está siendo muy sencillo, para otros está siendo un poco más complicado. Por ejemplo, tenemos a las personas que tienden a ser más introvertidas, y las personas que tienden a ser más introvertidas están en su mayoría, ojo, hay algunos que se salen de esta fórmula, pero en su mayoría están felices, cómodos. Dicen, no tengo que esforzarme en un contacto emocional con los demás. Es simplemente lo que hay que hacer, los datos, los hechos, la concreción y punto. Pero para los que son mucho más extrovertidos, está siendo un poco más desafiante. ¿Por qué? Porque necesitan de esa kinestesia y de esa conexión con el otro para poder actuar. Entonces, no lo estamos viviendo distinto, no sin dejar de lado que esa conexión empática física es valiosa. Por otro lado, estamos teniendo el impacto en los roles, que justo está relacionado con el tema de los tiempos y de los espacios, y es que ahora tenemos que asumir nuevos roles que antes no teníamos. En el caso de quienes son padres, están siendo educadores en su casa. En el caso de quienes no son padres, están siendo amos de casa. Y se están encargando más de la administración del hogar y se les está combinando la administración del hogar con el trabajo cotidiano, sumado a todo su ambiente social, que también en parte se empieza a mezclar de una mayor manera, porque algunas de estas cosas, como les digo, ya venían sucediendo, solo que ahora están en una magnitud mucho más amplia, ¿no? Entonces, esos tres aspectos son los que, a mi juicio, y desde lo que yo observo en el comportamiento de las personas, está afectando más: el manejo del tiempo, el manejo de la emocionalidad y el manejo de los roles. ¿Y qué ventajas o qué desventajas nos ha traído este esquema? Es decir, basado en esos cambios y en estas situaciones, ¿qué cosas han pasado positivas, que resaltamos y que de pronto ha sido un poquito más complejo de manejar ahorita? Bien, como ventajas tenemos el fenómeno de la rapidez, está pues a la orden del día, es decir, estamos gestionando más cosas y estamos entregando más resultados en corto plazo, porque esto está facilitando que nosotros tengamos más foco en el resultado. Entonces, así hemos visto cómo algunas organizaciones están reportando mejores niveles de resultado en la ejecución de los tiempos y compromisos para la entrega de tareas. Esto está siendo súper bueno. Ahora, estamos teniendo menos tiempo, estamos invirtiendo menos tiempo en desplazamiento, lo cual genera menores niveles de estrés en ese desplazamiento. Y ojo, ese tiempo que usábamos en desplazarnos, ahora lo usamos en hacer, en acción. Entonces, pues eso también representa un resultado bastante positivo. Sumada que en el medio ambiente le hacemos un favor, ¿no? Porque tenemos menos niveles de contaminación también. Entonces podemos respirar un aire un poco más puro. Y hay flexibilidad para manejar el tiempo, ojo, que bien utilizada es súper positivo, porque nos podemos dar los espacios que necesitamos, también tomando de ese tiempo que antes usábamos para el desplazamiento, tal vez para respirar mejor, caminar mejor, un poco de meditación, etcétera, etcétera, ¿no? O un poco de ocio también. Entonces, esto tiene como ventaja registrada, pues, hasta ahora de lo que estamos observando. Ahora, por el lado de las desventajas, es justo ese desequilibrio entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Y es que el tiempo de descanso lo estamos volviendo más cortito y el tiempo de trabajo más alto. Que si bien antes nos estaba empezando a suceder, ahora está sucediendo con mayor magnitud porque no nos habíamos entrenado para esto, ¿sí? Las organizaciones llegaron como a puño a manejar esta situación. Algunas ya venían en ese proceso, pero los que no, pues están en este momento viviendo como ese traumatismo casi que por ensayo y error.
Nos faltan también pausas activas, no nos estamos parando a tomar agua, a hacer ejercicio y luego sentarnos a trabajar. En algunas organizaciones esto de las pausas activas ya formalmente estaba instalado y las personas ya lo hacían como un hábito y como equipo, ¿verdad? Nos invitaban a hacer la pausa activa y casi que a juro teníamos que hacerla. Ahora, a quienes juzgamos que no necesitamos la pausa activa, pues vamos teniendo problemas de circulación, vamos teniendo problemas de respiración, etcétera, etcétera, porque nos hacen falta esas pausas activas, ¿no? De igual manera, espacios en casa que teníamos definidos para una cosa, los estamos invadiendo y los estamos utilizando para otra cosa, sin garantizar todos los temas de ergonomía y de acomodación que debemos tener para poder trabajar de la manera más adecuada. Entonces, quienes hemos improvisado con puestos de trabajo, seguramente estamos teniendo también problemas con esa improvisación por varias razones, una por el tema de convivencia y otra por el tema físico ergonómico. Y lo último que está siendo una desventaja tremenda es que nos juzgamos multitask. Entonces creemos que podemos liderar 3 reuniones al tiempo, que puedo estar en esta reunión y mientras tanto puedo estar haciendo aquí un informe que yo simplemente quito la cámara y entonces con escuchar es suficiente. Y eso está siendo fatal, porque finalmente no estamos ni en una cosa ni en otra. Por más que tengamos la capacidad de coordinar diferentes actividades, el multitask no nos lleva a un buen resultado en cada una de las tareas que hagamos. Es diferente que yo me enfoque en cada una y produzca un 100% de resultado, a que yo maneje 3 y produzca el 60% del resultado. Eso es lo que estamos viendo. Que también digamos que eso nos ha tocado irlo aprendiendo, como decías ahorita, a prueba y error, a ver qué nos funciona y qué no nos funciona. Y que Total. sí, nos enfocamos en empresas que venían también con una línea un poco más tradicional, en donde lo importante era que tú estuvieras en la oficina, que yo viera cómo estás desarrollando tu trabajo, que estuviéramos teniendo como esa presencialidad en la gestión, pues también nos está complicando un poco, tanto como empresarios, como líderes, como las personas que están ejecutando la labor. Hay personas a las que se les facilita un poco más ser más autogestionables, ser más organizadas con su tiempo, a otras se les complica un poquito más y nos ha tocado ir aprendiendo un poquito de las dos cosas, a ver cómo logramos hacer lo que tenemos que hacer. Total, total. Estamos en aprendizaje total. Y justamente por ese tema me parece interesante ver algo, porque Sí. una cosa que ha cambiado mucho es que estábamos muy acostumbrados a tener, por ejemplo, cuando entrábamos una persona nueva a la empresa, entonces hacíamos un proceso presencial, o cuando estábamos conformando un nuevo equipo, entonces generábamos espacios para poder hacerlo, incluso los espacios informales que teníamos en la oficina, de los almuerzos, de las pausas del café, etcétera, nos generaban también otro tipo de conocimiento de nuestros compañeros, nos ayudaba a generar esa interacción más fluida, por decirlo de alguna forma, que luego pues repercutía en el trabajo que estábamos haciendo, es decir, nos sentíamos más cómodos con las personas con las que estábamos trabajando, entonces en el trabajo nos fluía un poquito más. En este momento, si nosotros, por ejemplo, habláramos de un nuevo equipo de trabajo, que estamos recién formando un equipo de trabajo, ¿podemos llegar a ese nivel de sinergia y de alineación solo por mecanismos digitales o obligatoriamente tenemos que tener algún espacio presencial para que realmente podamos conectarnos mucho mejor con estas personas? ¿Cómo ves un poco ese espacio? Pues pasa lo siguiente, y es que tenemos que aprovechar los recursos que tenemos para cubrir aquello que no podemos cubrir vía online. Entonces, por ejemplo, vía online no podemos cubrir la parte kinestésica que tiene que ver con esa percepción que tiene la piel de cosas que conscientemente no somos, no podemos ver, ¿sí? No las vemos conscientemente, pero que es el calor de la piel de otro, que es percibir la emocionalidad del otro, la respiración del otro, el olor del otro. Eso no lo podemos percibir a través de este canal. Dado que eso no se da, pues hay unos lazos de empatía que no se generan inmediatamente de manera natural. Por lo tanto, tenemos que reemplazarlos, porque mientras no nos podamos acercar, porque sigo juzgando que esto es temporal y que vamos a vernos un poco, vamos a reemplazarlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Y hay simbologías, hay objetos que nos ayudan a transmitirle a las personas esto.
Y voy a poner un ejemplo. Si tenemos a una persona nueva ingresando al equipo, o si estamos estructurando un nuevo equipo, nosotros podemos enviar un objeto con un mensaje y con una simbología que le transmita a esa persona toda la emocionalidad que yo como organización quiero transmitirle en un momento histórico, que es el momento de entrar en un equipo, que es el momento de conformar un equipo. Y esto ayuda a reemplazar un poquitillo algo de esta kinestesia. Por lo menos se sienten abrazados a través de un objeto, ¿sí? Y a través de un mensaje. Otra forma de hacerlo es facilitando espacios de conversación en donde solamente nos reunamos a conocernos, a saber quién es el otro, a dialogar sobre nosotros, a dialogar sobre un tema que nos guste y que en común nos interese, como parte de lo que estamos haciendo aquí, que es conversar sobre un tema que para todos es importante. Entonces yo puedo hacer esto y las personas se sienten incluidas, como, ay, qué bueno que hablemos de este tema que a mí me duele o que a mí me importa o me interesa. De esa manera nos sentimos que pertenecemos. Entonces, ese es como el tipo de recursos que yo estoy encontrando y que estamos viendo que se pueden utilizar en las organizaciones para reemplazar eso que nos hace un poco de falta. Claro, y también en esa línea, pues empieza un esquema del manejo de las emociones diferente, es decir, la manera como vamos a entender y a responder en esa interacción que antes teníamos presencial, que ahora la tenemos en digital, también tiende a ser distinto. Ahí, por ejemplo, también me parece muy importante el ver eso, porque últimamente también, bueno, no tanto en esta época, sino hace un par de meses, por ejemplo, en Colombia, se empezaban a ver muchas más situaciones y estadísticas en donde las personas acudían a profesionales para aliviar temas de ansiedad, temas de estrés, porque el encierro estaba siendo muy complejo, porque el no poder tener contacto con otras personas te hacía sentir mal. Entonces, digamos que ese por un lado a nivel emocional personal. Y lo otro que también estaba viendo era artículos e investigaciones sobre un poco el desgaste adicional que tenemos al tener conversaciones por este medio, porque de alguna forma nos toca como esforzarnos un poquito más para poder transmitir el tema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso mejor? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que eso fluya un poquito más o cómo nos adaptamos para que esas interacciones sean más efectivas y no nos generen tantas complicaciones de pronto como las que pudimos ver al principio de este tema? Y fíjate que lo que dices me lleva a una analogía que quiero hacer en este instante sobre este fenómeno, que nos ayuda a encontrar formas también desde esa naturaleza humana. Y es que pongámonos en la situación de el momento en el que nosotros por alguna razón o alguien que conozcamos ha perdido algún sentido, ¿sí? O el de la vista, o el del oído, o el de hablar, ¿sí? Alguno de nuestros sentidos se ha alterado, ¿sí? O incluso nuestra forma de oler el mundo también se altera. Cuando alguno de esos sentidos no aparece, pues lo que hace naturalmente el cuerpo humano con los otros sentidos es reemplazar la función de ese sentido. ¿Sí? Y eso es lo que nos está pasando ahora. Hay un sentido de conexión, como bien lo mencionas, con los otros que se nos está perdiendo. Y ojo que hay una conexión neuronal importantísima, porque cuando nosotros estamos juntos físicamente, hacemos construcción de conocimiento colectivo bien valiosa, una que se da de manera dirigida y otra que se da de manera automática. Esa que se da de manera automática a través de este medio no se está dando, se da la que es dirigida. Pero entonces, volviendo al punto de cómo reemplazo eso, ¿sí? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer en nuestro ser humano para cambiarlo, para ajustarnos más a la situación o fluir mejor en esta situación? Y uno tiene que ver, por ejemplo, con las posturas corporales que adquirimos para comunicarnos a través de este medio. Aunque los demás no lo noten tanto, es muy importante sentirse acomodado bien en una silla que a mí me haga sentir el cuerpo cómodo, ¿sí? Que me haga sentir en una posición adecuada para tener la conversación que tengo que tener. Entonces hay conversaciones en donde yo tengo que tener mi columna vertebral rectica, porque esta conversación lo amerita. Incluso me atenúo de una forma específica, aunque tengamos más flexibilidad para vestirnos. Fíjense que depende de cómo nos atenuemos para las reuniones, también nos vamos a sentir. Si es necesario ponerme botas y zapatos fuertes, pues me los pongo, porque los necesito para esta conversación. Entonces me ayuda un montón el tema de las
posturas corporales y el tema de la forma en la que yo me estoy atenuando. Por otro lado, nos está invitando a hacer más storytelling, ¿no? A crear conversaciones mucho más seductoras, donde la gente se sienta como medio atrapada con lo que yo le estoy diciendo. Por lo tanto, el recurso lingüístico lo debemos enriquecer más, los adjetivos, las frases, la forma en la que estamos describiendo el mundo, para que los demás como que tengan un poco más de atención conmigo. A eso se le suma pues el tono de voz, justo el ritmo de la conversación, también si estoy hablando como un balso, si estoy hablando como un rock. En fin, depende de lo que yo elija y lo que quiera para la conversación, me invita a estar allí. Y por otro lado, a la escucha. Esta sí que es fundamental en este momento de nuestras conversaciones online. Y es que yo esté al 100% aquí escuchando lo que el otro me está diciendo, porque eso me permite elaborar la conversación mejor. Si antes nos podíamos distraer, ahora menos. Ahora teniendo, ojo, la facilidad de distraerme más, ¿verdad? Pero la invitación es a que escuchemos más. Entonces, desde esas actividades o posturas o movimientos o acciones que podamos hacer como ser humano, seguramente pues vamos a manejar mejor esta situación. Ahorita que lo estabas diciendo, lo de la postura, uno se dice, oiga, sí, estoy como mal sentado, estoy como encorvado, y empieza uno a ajustarse, porque uno no percibe que ese tipo de cosas tienen impacto. Es decir, si yo estoy así estirado en mi silla, pues probablemente no tendré la misma apertura o la misma disposición para tener una conversación, y que en la presencialidad, pues digamos que como se nota, pues uno no lo hace, uno tiende a ser más precavido con eso, y acá yo creo que también nos estamos volviendo un poquito indisciplinados en ese sentido, porque como no me están viendo, como no estoy al frente, entonces puedo irme en pijama a la reunión, puedo pues hacer, digamos que me acabé de levantar y ya de una vez entro. Entonces hay como cierta preparación que no estamos teniendo en cuenta, y eso cambia nuestra disposición para la comunicación. Pero total, Elizabeth. Claro. Y también lo otro que estaba pensando ahorita cuando lo decías es que creo que no éramos tan conscientes de todo ese entorno que teníamos en la presencialidad, y ahorita estamos viendo pues que nos hace falta, que no sabíamos que era eso que estábamos teniendo. Y también me parece muy interesante la analogía que haces, porque pues también nuestro cuerpo y nuestro cerebro tiene unas adaptaciones bien interesantes que nos ayudan a compensar eso. Entonces creo que ahorita nos estamos sintiendo un poco menos incómodos en estos espacios, ya de irnos acostumbrando y poder hacerlo así. Y también pues teniendo en cuenta eso, y que nos estamos acostumbrando un poquito más, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo más nos podemos adaptar completamente a este modelo online? Es decir, también mirándolo desde el punto de vista de las organizaciones, ¿cómo podemos llevar una cultura un poco más ajustada a lo que estamos viviendo? Y también, pues, digamos que desde el punto de vista de las personas vamos viendo algunas claves, y desde el punto de vista de las organizaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer para adaptarnos mejor, para entrar mejor en este esquema de la digitalidad y de la virtualidad y del mundo online? Excelente. Mira, yo aquí quisiera compartir algo que venimos trabajando en el fenómeno de las tendencias de las organizaciones. Estoy atreviéndome a compartir mi pantalla. Confírmame, Elizabeth, Dale. la estamos viendo. Ya te Porque, decimos. Ahí está, perfecto. porque miren lo que está pasando con este fenómeno, que es la cultura digital. Y creo que esto a nivel de organización es donde nos debemos empezar a fijar y a fomentar este desarrollo de esta cultura. Esto ya vino para quedarse, vino con la rapidez más alta de la que nosotros nos habíamos imaginado. Veníamos dando pasitos medio lentos hacia esta cultura digital, pero ya llegó. Entonces, ¿qué exige del liderazgo en este momento la cultura digital? Exige estas 8 cosas, ¿sí? Que me atrevo a ponerlas aquí en gráfico, porque seguramente así se nos quedan un poco más ancladas en la mente. Y una de ellas tiene que ver con que los líderes hoy en día tenemos que conocer más sobre el mundo digital. No podemos declararnos que no conocemos y no sabemos del tema. Y conocimiento digital significa las aplicaciones, significa tanto software como hardware. Tenemos que tener un conocimiento mucho más grande sobre esto. Simplemente porque en cada una de las organizaciones tendremos un nivel de aplicación de cada uno de los recursos que tenemos distinto. Por otro lado, nos está invitando esta cultura digital a que seamos más gestores de información, porque ahora sí que tenemos datos
por cantidades, ¿no? Ya no nos podemos quejar de que no hay de dónde valernos. Hay información impresionante y ahora con las redes sociales, lo que hace Google, lo que hacen Facebook, lo que hacen ahora TikTok. Yo estoy haciendo investigación a través de estos medios. La investigación que antes hacíamos en campo ahora la estamos haciendo a través de estos medios. Entonces, tenemos muchos más recursos, por lo tanto, se está valorando más que los líderes ahora hagamos gestión de la información, cómo tomamos datos y los volvemos conocimiento, cada vez más necesario. La comunicación digital definitivamente, y la comunicación digital tiene que ver con la forma en la que nosotros interactuamos a través de este medio, las palabras, los emojis, cómo utilizamos cada medio para lo que es. El WhatsApp para lo que es el WhatsApp, el correo electrónico para lo que es el correo electrónico, y no mezclar los medios y mandar un archivo por todos los medios que después la gente no sabe ni en dónde encontrar los archivos que nosotros les estamos enviando. Entonces, hacer toda una organización y toda una parametrización de la comunicación digital dentro de las organizaciones es súper necesario. El trabajo en red también definitivamente ahora tenemos unas posibilidades maravillosas de abrir mercados en lugares del mundo donde antes no nos habíamos imaginado, con una facilidad impresionante, porque ya podemos trabajar en red con la China, con Europa, ¿sí? Es una maravilla poder hacer esto. Y localmente, pues a nivel nacional podemos hacer una cantidad de cosas. Estamos logrando también tener un aprendizaje continuo y debemos, como ya ser conscientes de que fíjate que esta forma en la que estamos aprendiendo hoy está a la orden del día. El autoaprendizaje, el aprendizaje guiado por un tutor, el aprendizaje en donde va a haber en el futuro semipresencialidad, porque vamos a necesitar seguramente vernos en algunos momentos, pero el aprendizaje continuo ya está a la orden del día. Yo puedo aprender de lo que yo quiera a través de los medios que tenemos digitalmente. La visión estratégica definitivamente ya. Cuando yo realizo mi plan estratégico, el tema de la tecnología y de lo digital debe estar incorporado. Ya no lo puedo dejar de lado. Hay algo dentro de ese mundo que yo debo estar implementando, proyectos, novedades, etcétera, etcétera. El liderazgo en red también ahora nos invita a cómo yo soy un líder distinto. Fíjense que veníamos y en América Latina y en Colombia todavía teníamos un marcadísimo patrón de liderazgo directivo. ¿Sí? Y de directivo autoritario un poco, ¿no? Este liderazgo no de la dirección del control de la gestión, sino la dirección desde del control de la gestión y del relacionamiento con el ser humano, ¿sí? Que ese es otro tipo de dirección porque yo puedo dirigir el equipo humano, pero este que es como más de hacer, controlar, ¿sí? Ese era como mucho nuestro estilo. Y lejos la persona. Hoy en día, este liderazgo nos exige tener en cuenta a la persona a través del modo online. Es decir, nos está pidiendo que nosotros seamos conscientes que si tengo un vendedor en la costa y tengo un vendedor en el Amazonas y tengo un vendedor en diferentes regiones del país, ¿cómo yo puedo conectarlos? ¿Cómo puedo generar equipo teniendo a las personas en lugares tan diferentes? ¿Cómo gestiono esa emocionalidad de equipo a través de la red para poder tener esta configuración del liderazgo distinto? Y no tengo que tenerlos, por ejemplo, observados 8 horas en la oficina. Y esa no es el resultado de la gestión, verlos ahí sentaditos frente al computador, no. Empezamos a valorar cosas distintas. Y finalmente la orientación al cliente, que definitivamente debemos ser conscientes que hoy en día nuestro cliente está más al ladito nuestro y desde ahí nosotros también tenemos que liderar eso. Ser conscientes que cualquier cosa que pase con nuestros productos y servicios en el mercado en este momento, por pequeña que sea, es de una vulnerabilidad mucho más alta. Seguramente hemos tenido experiencias, algunas positivas y otras negativas, de comentarios que nuestros clientes hacen en las redes de nosotros y nos acaban fácil o nos llevan al estrellato fácil. Es más, mediáticamente no dura mucho esta información tampoco, ¿no? Desafortunadamente a veces duran más las malas noticias que las buenas, pero debemos ser conscientes que hoy en día podemos trabajar más con nuestros clientes, por ejemplo, hacerlos más interactivos con nosotros, abrir espacios para que ellos nos den información para que construyamos mejores productos y servicios. ¡Qué maravilla! Ahora hacemos productos con el cliente y él solamente me escribe o pone sus notas o tenemos conversaciones también con ellos a través de estos medios. Así que todos estos aspectos de la cultura digital definitivamente los tenemos que incorporar a nuestro nuevo estilo de liderazgo.
Por eso me parecía interesante compartirles esta gráfica, Elisa. Y ahí quisiera también profundizar, porque estos 8 elementos que nos estás mostrando, cada uno de alguna forma tiene un desarrollo bien interesante. Pero me parece importante también mirar que digamos que nosotros en términos del liderazgo de las empresas, de alguna forma habíamos pensado, no, sí, yo aprovecho las herramientas tecnológicas y ahorita nos estamos dando cuenta que no, que realmente teníamos un entorno muy limitado de lo que conocíamos y de las cosas que podíamos hacer y sobre todo también que tenemos muchos paradigmas sobre qué era lo que sí se podía hacer y lo que no se podía hacer en el mundo digital. Entonces de pronto yo decía, no, definitivamente eso es impensable, yo jamás voy a poder implementar teletrabajo en mi empresa porque no, esto no se puede. Y ahora nos tocó y de alguna forma nos funcionó de pronto no tan bien al principio, luego nos hemos ido acostumbrando. Sí. Y creo que también esa ruptura de paradigmas ha sido interesante y con los elementos que nos mencionas, también me parece muy importante que debemos ser más conscientes sobre eso. Probablemente, por un lado, puede ser que nos daba miedo también el pensar en esto y entonces por eso decíamos, no, mejor no pensemos en eso todavía, mejor sigamos acá en lo presencial y ya cuando nos tocó dijimos, bueno, pero porque nos tocó, no porque hubiéramos querido. Entonces, también me parece interesante que nos cuentes un poquito sobre esos cambios que hemos tenido al pensar un poco en esta cultura y de cómo la mentalidad nos ha ido cambiando en ese sentido, los paradigmas sobre todo que hemos ido rompiendo un poco para entender mejor este esquema de cultura. Sí, justo uno de los paradigmas que tenemos que romper es el que yo no soy capaz, ¿sí? No soy capaz de adaptarme tan rápidamente a estas nuevas tecnologías. Y yo creo que todos tenemos, la diferencia básicamente radica en lo siguiente, y es, hay algunas personas a las que necesitan hechos y datos para poder asimilar lo que tú les estás presentando. Y hay personas que necesitan mucha más vinculación emocional sobre lo que les estás presentando para lograr el cambio. Entonces, trabajar en la gestión del cambio en las personas a partir de lo que a esas personas les motiva y lo que a esas personas les da miedo, facilita que nosotros podamos implementar todos los recursos que tenemos online. Pero en algunos casos se dificulta es cuando yo no tengo en cuenta eso y creo que todos son igualitos y que todos van a aprender al mismo tiempo, al mismo ritmo y con el mismo grado de motivación. No, cuando usted les presenta un nuevo medio de relacionamiento, unos se van a asustar, otros van a decir, ¿qué hubo? ¿Qué hay que hacer? No sé qué, yo de una me le mido. Hay gente que dice, no, esto sudan, sufren. Yo conozco médicos, por ejemplo, que ahora les han pedido que hagan sus citas aquí y hay unos que están muertos del susto. Me dicen, no, es que no puedo, es que no me hace sentido, es que no va con mi filosofía. Bueno, esto hay que hacer todo un cambio emocional de disposición. A ver, que es un medio que les va a facilitar otras cosas y que adquieran ese nivel de confianza. Por lo tanto, les va a tomar un poquito más de tiempo. No es que no lo puedan hacer. Sí lo pueden hacer, pero necesitan, ojo, o más información o esta conexión que les estoy mencionando emocional para lograrlo. Otros seguramente con ensayo y error y lanzarse al agua rápidamente lo van a lograr. Y eso no tiene que ver con la habilidad, sino tiene que ver más con la disposición. En esa rapidez de la adaptación juega de pronto de alguna forma, no sé, la edad, la disposición geográfica o hay algún otro aspecto que de pronto diga posiblemente estas cosas impactan un poquito más y estas un poquito menos? Pues hay, generacionalmente, creería es que es como un aspecto adicional al estilo de personalidad que yo tengo para asumirme el aprendizaje. Y ojo que cuando digo generacionalmente no quiero estigmatizar que todos son así. ¿Sí? Cuando hablamos de la generación millennial y cuando hablamos de la generación X, por ejemplo, el 100% de las personas no son como yo las voy a mencionar, pero a los millennials como generación, como grupo, como masa comportamental, pues esto se le está facilitando mucho más. Casi que ellos nacieron, ojo, en su ADN ya con aprendizajes incorporados sobre este mundo digital. ¿Sí? En la medida que van naciendo los nuevos chicos, ellos ya neuronalmente vienen más preparados para este ambiente. Neuronalmente, es que esto no es ni siquiera de un aprendizaje de nosotros, de enseñarles nosotros a ellos. Vienen así. Por eso les queda más fácil coger un iPad chiquitito. Y uno dice, pero es que este no tiene ni un año y ya está cogiendo y como que tiene una sensación de poder tocar los botones que uno dice, esto es increíble.
está pasando, ¿cierto? Entonces, naturalmente, la generación milenial se le está facilitando mucho más el manejo de este tipo de medios. Para la generación X es un proceso de aprendizaje, es un proceso de conciencia como generación, porque dentro de los de la generación X también hay gente que la está tomando muy rápido y muy fácilmente se está adaptando, ¿no? Pero es porque estábamos acostumbrados a un modo de relacionamiento que valorábamos y que, ojo, nos había dado resultado y tenía éxito con eso. Y cuando estoy convencido de eso, pues moverme a otro modo, pues me tienen que garantizar que tenga el mismo éxito que yo tenía o más para que yo me adapte a ese cambio. Pero esa es como una de las otras paradas en donde yo vería una diferencia para asimilarse esto. Más porque también en las empresas pues tenemos dispersión, ¿no? Tenemos personas de diferentes edades, de diferentes proveniencias, de diferentes culturas y también creo que un poco el reto es entender esa particularidad para hacer que este proceso sea más tranquilo o más adecuado para cada uno de ellos. Y me gustó mucho lo que mencionaste ahorita de no pensar que todos son iguales o que de pronto si yo tengo todas las personas de la misma edad, incluso asumo que todas van a pensar igual y ya dentro de su personalidad tienen cosas bien distintas. Y creo que también ese es uno de los retos que tenemos desde la dirección, el entender esas diferencias sutiles en algunos casos que nos ayuden a también desarrollarlo y también creo un poco el no generar como etiquetas tan específicas, es decir, como tú eres joven, automáticamente ya todo esto es sencillo, entonces si me preguntas algo ni siquiera te lo respondo porque se supone que ya lo sabes y no necesariamente es así y lo mismo al revés, si eres de pronto una persona un poco mayor, el pretender que automáticamente no vas a saber nada pues tampoco es necesariamente así, entonces creo que sí hay como una personalización que tenemos que hacer en este sentido y cuando uno lo mira en las organizaciones dice, bueno, si tengo una organización más pequeña de pronto es más fácil, pero si tengo un montón de empleados puede ser más complejo, pero también creo que un poco el tema de adaptarnos a esta cultura es cómo generar mecanismos que nos ayuden a ampliar ese conocimiento y llegar hasta allá. Sí, maravilloso. Perfecto. Y cuéntanos entonces también, bueno, digamos que hemos cambiado un montón de cosas, hemos visto un montón de cosas diferentes, también hemos aprendido de una manera diferente. El e-learning antes lo veíamos y de pronto decíamos, bueno, una que otra conferencia online está bien, pero ahora digamos que ha sido como el método más predominante en lo que estamos haciendo y muchos esquemas de e-learning han aumentado y también pues el trabajo interno en las empresas. De hecho, me ha parecido muy curioso que en el trabajo que hacemos con las organizaciones y con los empresarios hemos tenido esta conversación de un poco cómo han lidiado con este proceso. Y muchos de ellos nos dicen, mire, al principio esto fue terrible, me tocó, mejor dicho, mirar a ver cómo hacía, porque también entonces muchas personas no tenían en su casa un espacio, el no verlas acá era muy complejo y han generado varias cosas y luego nos dicen, pero como que me ha gustado, como que me he terminado acostumbrando a que sí se pueden hacer cosas por acá, de pronto vamos a seguir con esta modalidad más, de pronto lo vamos a ir mezclando con la presencialidad. Yo pensaba que algunos cargos no se podían trabajar de manera virtual y sí se han podido, entonces creo que también están cambiando mucho esa manera de ver las cosas y pensando en que de pronto, bien sea porque nos toca o porque ya queremos seguir manteniendo este esquema de trabajo, ¿qué nos recomendarías también para navegar mejor en este entorno si lo pensamos en un escenario de más largo plazo? No necesariamente solo por este espacio de pandemia y demás, sino si fuera algo natural en nuestras organizaciones, ¿qué tenemos que tener en cuenta de manera práctica para que lo podamos implementar? Sí, fíjate que ese modelo de la cultura, perdón, de las oficinas virtuales yo creo que es un modelo que empezó a llegar y se va a quedar. Ahora llegó para quedarse, como dicen por allí, porque tiene ese modelo de oficina virtual tiene la posibilidad de tener presencialidad cuando amerite y de tener trabajo en casa, ¿sí? Entonces eso definitivamente ya nos vamos a tener que adaptar. Claves, 3 cosas claves para poder implementar esto de manera adecuada para quienes hasta ahora lo están haciendo. El primero tiene que ver con esa definición clarísima del manejo de tiempos. Tiempo de trabajo, tiempo de pausa activa, tiempo de vida personal. Bueno, no me gusta decirle personal porque personal involucra el trabajo, pero tiempo de vida descanso, ¿sí? Tiempo de ocio. Tiempos completamente claros, marcados, para que nosotros mentalmente lo tengamos así. Segundo, diseño de espacios claros y marcados.
Porque, mire, el cerebro entiende numéricamente y gráficamente, ¿sí? Entonces, si yo le digo tantas horas de trabajo, el cerebro se programa para tantas horas de trabajo energéticamente y emocionalmente. Por otro lado, si yo delimito el espacio de trabajo, va a tener unas características claras que van a ser observables para el resto de personas que convivan conmigo, por un lado, pero además para mi cerebro, que va a entender que ese es el espacio en donde puede trabajar. Y de esa manera, pues genera como un esquema de organización cerebral que ayuda a descansar y ayuda a relajar un poco la mente para hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ese es otro segundo aspecto que me parece súper importante. Y tercero, tener conversaciones para hacer acuerdos de convivencia con la familia. Tenemos que relacionarnos y decir, bueno, este es mi espacio, esta es mi estructura y vamos a crear una serie de simbologías, señalética, que va a ayudar a entender a mi familia cuándo sí me pueden interrumpir, cuándo no soy sujeto de que me interrumpan, ¿cierto? A qué horas voy a salir, mensajes de este estilo que estén clarísimos y que la gente sepa que este es un espacio, voy a denominarlo en mis palabras, sagrado para trabajar y que desde ahí vamos a poder ser mucho más efectivos. Es que nosotros productivamente en 2 horas hacemos cosas tremendamente buenas. Sí, solo sí le dedicamos el tiempo a eso. Entonces, por eso el ser esquemático en este tipo de cosas creo que va a ser una parte de la solución, sumado al desarrollo de estas habilidades ponerlas en más alto nivel, la habilidad de la escucha, la postura corporal, la disposición emocional, etcétera. Eso que mencionamos antes también es súper pertinente. Y el estilo de liderazgo. Definitivamente, nuestro estilo de liderazgo también nos invita de nuevo a cambiar. Entonces, los que somos líderes decimos, pero por favor, todos los días me piden una habilidad nueva. Sí, y va a seguir siendo así, porque cada vez nos movemos en ambientes mucho más inciertos. Así que quienes somos líderes porque nos gusta, porque nos apasiona la gente, porque nos gusta producir resultados, justo ese es el desafío de estarnos formando permanentemente en nuevas habilidades y en nuevas cosas para poder estar fluyendo en los nuevos tiempos. Y también me parece tantas cosas, y entonces de pronto, claro, uno está trabajando, de pronto las personas con las que uno convive en casa no están en los mismos horarios, no tienen las mismas rutinas que uno puede tener, entonces también a veces puede ser difícil como ser disciplinado en ese sentido. Entonces, por ejemplo, si digamos que yo, no sé, si yo me levanto temprano porque arranco a trabajar temprano y las otras personas en mi casa se levantan un poco más tarde, entonces de pronto también digo, ay, pucha, de pronto me da un poquito más de pereza levantarme tan temprano, porque ya no está como en el mismo ritmo, y el hacer visibles esas cosas también hace que entre todos pues nos podamos ir apoyando y nos podamos ayudar en que, mira, mis espacios de trabajo son estos, mis espacios de descanso son estos, y vamos generando acuerdos para que sea más sencillo. Por ejemplo, también lo he percibido mucho con las personas que tienen hijos en casa, que están ahorita con el tema de sus clases y demás. El generar esas rutinas ha sido bien importante porque pues los hijos tienen clases en ciertos espacios, ellos también tienen que trabajar, entonces toca ir como encajando todos esos temas para que nos vayan fluyendo y que al final tanto ellos puedan estudiar como los otros puedan trabajar. No el pensar que mientras ellos están estudiando yo voy haciendo algo, pero también voy haciendo el almuerzo, pero también voy, o sea, ya ahí se nos complica todo. Total. Y me parece que también tenemos como muchos aprendizajes de autoconocimiento, por decirlo de alguna forma, sobre cómo nosotros vamos entendiendo y lidiando ciertas cosas, y la disposición pues del espacio me parece clave para que lo podamos hacer. Ahora, con los horarios no estoy tan segura porque uno también tiende a excederse un poquito, ¿no? Entonces de repente dice, bueno, no, como ya no tengo el tiempo de desplazamiento, pues trabajo hasta más tarde, puedo trasnocharme un poquito más, y le quitamos espacio importante al descanso, ¿sí? Y creo que también eso nos genera un impacto relevante. A veces uno subestima mucho el descanso y pues también te permite hacer algunos cambios ahí. Quisiera que nos hables también un poquito en este último espacio, antes de irnos con preguntas, sobre ese tema de la importancia de ese balance del descanso, porque a veces lo subestimamos mucho. Fíjate que tocas un punto bien neurálgico de esta situación, porque hay etapas de la vida en donde nosotros físicamente, el cuerpo nos da para ser súper productivos. Es increíble.
tuve un periodo de mi vida, y ojo que eso que me pasó a mí, no me ha pasado solamente a mí, le ha pasado a más personas que yo conozco y que han sido alumnos míos. Yo durante mi juventud, en el tiempo de mi productividad entre los 20 y 30 años, ¿sí? En esa década, yo tuve tiempos en donde dormía 4 horas, ¿sí? Ojo, sin tener este fenómeno digital y este fenómeno online tan presente, pero dormía 4 horas. Esto simplemente para mostrar el efecto de la falta de... Era un trabajo, y además porque me apasionaba trabajar, me pasé a lo máximo. Pero eso tuvo consecuencias para mí. Y en un momento de mi vida, ya después de los 30, empecé a tener problemas de cansancio mental. Y me empezaron a pasar cosas como que se me olvidaba el número de mi cédula, la clave del cajero. Y cuando llegué a olvidar cómo debía firmar, una psicóloga me dijo, o paras, o el cuerpo va a parar solo. Yo tuve una alumna que entró a clase y nos contó, estoy en un proceso de recuperación física, terapéuticamente y emocionalmente, porque estuve en coma un mes, porque un día trabajando, como estaba trabajando, durmiendo poco tiempo, descansando poco tiempo, me quedé en el computador quieta, me fui, como decimos vulgarmente, se desconectó. Esa desconexión la llevó a estar un mes en coma, porque el cuerpo dijo, no más, hasta aquí, no te doy más rendimiento, la batería se me acabó, punto. Y claro, después hay que hacer una recuperación física para que ella pudiera volver a caminar. Y pues emocional para recuperarse de todo esto que había pasado. A mí me pasó algo en menor cantidad porque de alguna manera al tiempo decidí, ok, hay que dormir más y para eso hay que hacer ejercicios y todo, para poderse llevar uno al deseo de poder volver a dormir, porque el cuerpo se adapta, ¿sí? Entonces, conclusión, a por más que nuestro cuerpo nos esté dando el kilometraje, como lo llamo yo, cuidado, porque hay un momento en el que el cuerpo definitivamente, de manera natural, como cualquier máquina que se recarga, y dice, ya no tengo más, no puedo darte más energía porque no me cabe. Es un fenómeno completamente natural, así que la invitación a respirar mejor, a meditar, a escuchar música suave, a beber mucha agua, a hacer ejercicio, permanentemente. Piensen que esos espacios lo que hacen es recargar la batería, ¿no? Es más, nos hace más creativos inclusive. Así que por ahí va la cosa. Claro, ¿no? Y además porque pues también tenemos que medirnos, ¿no? Que poner el freno cuando lo tenemos que poner es muy fácil excederse, además cuando a uno le gusta lo que está haciendo, pues es muy fácil pasar un montón de horas ahí y luego nos pasa la factura. Entonces, también me parece interesante este mensaje para fomentarlo también en los equipos de trabajo que tenemos, porque a veces pues la exigencia, también estamos en un momento de estrés empresarial, entonces la exigencia también nos hace subir mucho el nivel y puede que estemos afectando un poco la salud también física o emocional de las personas con las que trabajamos. Entonces, creo que ese es un tema bien interesante. Listo. Muy bien. Voy a mirar, Alexander nos dice si tenemos espacios de preguntas para ir resolviendo algunas cosas puntuales que tengan los participantes y con eso vamos analizando. De antemano también muchas gracias, María Cristina, antes de pasar a las preguntas, por todo este conocimiento que nos das y esas claves tan interesantes que nos aportas. Creo que es un tema que tiene también mucha tela que cortar para poder desarrollarlo, pero creo que ahí nos vamos con tips bien puntuales sobre qué tenemos que tener en cuenta. Entonces, de antemano, muchísimas gracias. Y quisiera entonces, Alexander, que nos cuentes el tema de preguntas para ir resolviendo. Excelente, vale. No, María Cristina. Sí, aquí estoy. Ah, ok, listo. No, pensé que ibas a comentar algo adicional. Nada, les doy las gracias a las dos. Muchísimas gracias por esta sesión tan interesante. Vamos con esta ronda de preguntas y respuestas, para lo cual invito a Elliot que comparta con nosotros la inquietud que tenía. Él levantó la mano hace un tiempito, entonces, bienvenido. Vale, muchas gracias, María Cristina. Qué Hola, tips tan extraordinarios nos has dado y esa ayuda que hizo Elizabeth extraordinario porque nos fue resolviendo a través de las preguntas que te hacía y comentarios, nos fue resolviendo muchas inquietudes que en su momento teníamos. Sin embargo, a mí sí me quedó como
para que con base a la experiencia que tú tienes, nos orientes un poquito con respecto a los siguientes temas. El tema es cuál de las redes utilizar. Te hago el ejemplo en el caso nuestro para que estemos asentados en el tema. Sí. Nosotros utilizamos WhatsApp. Sí. Nosotros utilizamos correo electrónico. Sí. Nosotros utilizamos un escritorio remoto que tenemos. Sí. Y utilizamos OneDrive, ¿correcto? Sí. Y tú mencionaste algo muy importante y es que muchas veces nos atoramos de tanta información y de tantas solicitudes que dejamos de ser eficientes. Entonces quisiéramos como tener una recomendación de esos tips tan maravillosos que tú diste para que nos centremos en mejorar nuestro sistema de comunicación y si es mejor utilizar solo un sistema para unas cosas y otro para otro o sencillamente utilizar solo uno para todo, entonces para que nos ayudes. Esa es mi primera pregunta y son 3, te las voy a decir de una vez para que después no se nos vuelva un diálogo entre los dos. El segundo es el horario. Sí. ¿Cómo manejar mejor los horarios? Sí. Nosotros en la oficina, cuando estábamos físicamente conectados todos, teníamos un horario, ejemplo, 7:30, 12:30, luego entrábamos a la 1:30 hasta las 5:30, ¿sí? Hoy día recibimos información a la 1, recibimos información a la hora del almuerzo, recibimos solicitudes a las 8 de la noche o enviamos solicitudes a esa hora y con una característica especial. El siguiente mensaje es para que lo escuchen mañana, ¿sí? Porque sabemos que esta no es hora de trabajo, cosa que se desvirtúa. Y el otro tema, María Cristina, es que con mucho gusto, si necesitas administrador de la clave de tu cajero, yo me ofrezco, tranquila. Ese es un ofrecimiento, no una Gracias por la oferta. Bueno, es gratis, es gratis. Fenomenal. Pues nada, mira, con respecto al tema de las redes, hay un ejercicio bien poderoso que hacer y es con base en esos que tú me estás mencionando, que son como los medios que tienen en este momento a disposición. El análisis de la funcionalidad de cada medio es buenísimo, porque entonces, con base en la funcionalidad, lo mejor que me puede dar esta herramienta es, en algunos casos será volumen de datos, en algunos casos será tiempo de respuesta, en algunos casos será calidad de la información, conexión, lo que sea. Entonces hacen el inventario del alcance que tiene este medio y cómo este tiene la mayor potencia en este lugar. De cara a eso, vamos a definir la funcionalidad que nosotros le queremos dar a ese medio y eso lo pauto yo desde la organización, ¿sí? Con política. Sí, ahí nos toca un tiempito con política y ya luego soltamos, cuando ya la gente ha aprendido, ¿verdad? Primero tiene que ser como un poco autoritario en el estilo de liderazgo, ¿sí? Es así y el tiempo y la función de este es esto y a través de este medio vamos a comunicar, voy a decirlo a manera de ejemplo, por WhatsApp solo lo que sea importante, lo que sea urgente, por el correo electrónico lo que es importante, ¿cierto? Por el OneDrive, las cosas más que ameritan tener un tiempo más de análisis, algo así. Entonces, yo empiezo a clasificar la función que tiene cada uno de esos medios para la gestión. Cuando yo tengo claro cada cajita para qué me sirve, pues es más fácil la gestión, porque realmente todos son recursos súper valiosos, pero a veces los utilizamos porque los usamos para lo mismo. Y resulta que no, la funcionalidad que tiene cada uno es bien poderosa. Entonces, simplemente hacer esa clasificación y esa conexión frente a los procesos que yo tenga y frente a la forma en la que quiero manejar las tareas y cómo esto engrana con esto perfectamente. Al principio, insisto, a nivel de política y luego lo vamos soltando porque ya cuando la gente aprende, ya no necesita estar puesto en una política de trabajo. Con respecto a los horarios, fíjense que con respecto a los horarios hay que hacer acuerdos compartidos y esos acuerdos compartidos tienen que ver con la cultura que nosotros queremos tener en la organización. Y son los acuerdos que hacemos como equipo de cómo nosotros mismos nos vamos a ayudar a manejar esos espacios de trabajo. Entonces,
¿Qué significa el horario nuestro? Ustedes pueden elegir el horario como lo quieran marcar, porque ojo que también los clientes y el desarrollo que estemos teniendo seguramente nos marca un ritmo distinto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos equipos de trabajo que si ahora están trabajando con Europa y con Japón, posiblemente esas personas van a tener que tener un horario de trabajo distinto del otro, el resto del equipo. Eso es una cosa que puede llegar a pasar. Pero sí una claridad de cuánto tiempo voy a dedicar a la gestión laboral. ¿Sí? Es más, ¿cuánto de reuniones? ¿Cuánto de gestión? De lo que tengo que hacer, porque una cosa es la reunión, otra cosa es la gestión de lo que yo tengo que hacer, porque de la reunión me salen kilos de tareas. Entonces, a veces parece que programáramos todo para solamente las reuniones y la hora de la gestión, ¿a qué horas? ¿A qué horas me siento a trabajar? Entonces, es cuando consumimos tiempo extra. Entonces, ok, de las reuniones, ¿cuántas reuniones máximo vamos a tener al día? Y cuánto tiempo de producción vamos a tener al día. Y esos acuerdos, cuando los compartimos con el equipo y definimos nuestros horarios son estos, y dentro de los acuerdos quedan cosas como esta. Iniciamos a las 7 y es a las 7. No 7:05, no 7:03, 7. Y terminamos a las 8, a las 8. Y la agenda es esta y los temas son estos y entramos en materia. Yo siempre recomiendo tener un espaciecito de 5 minutos o máximo 10 minutos de conexión emocional con cómo estás, ¿sí? Hacer un balance del equipo, cómo está el equipo y entrar en materia con la agenda y evacuar los puntos en una hora. Hoy en día lo hemos comprobado por este medio que en una hora de reunión es muy, muy fácil de gestionar, ¿cierto? Y dejar los demás espacios para que realmente podamos generar esa producción. Entonces es cuestión de acuerdos y acuerdos también con nuestros clientes. Y eso sí que es importante, porque nosotros también podemos educar a nuestros clientes a que ellos nos entreguen, que tenemos un tiempo de respuesta, ¿sí? Es decir, podemos responderle en las próximas 8 horas, o en las próximas 12 horas, o en las próximas 24 horas. Ustedes saben cuál es el ritmo de su cliente y de cara a eso, cómo responderle. Porque yo también acostumbro al cliente, y voy a decirlo en mis palabras, maleduco al cliente, ¿sí? A que me haga pedidos en horarios que no tienen nada que ver. Y ojo que a mí me ha pasado que hay clientes que me hacen pedidos a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Si yo le respondo a un cliente en mi calidad de consultora a esa hora de la mañana, a lo mejor a las 8 me voy a arrepentir de lo que le dije. ¿Sí? Mientras que después de mi cafecito voy a tener más conciencia mental de lo que le voy a responder y lo hago mucho más ejecutivamente, ¿no? Entonces, un poco porque eso también pasa. Así que nada, hacer acuerdos con internos de manejos y hacer acuerdos externos con los clientes también funciona muchísimo. Y gracias por tu invitación a manejar la cuadrícula. María Cristina, muchas gracias. Una última preguntita adicional que me surge de lo que nos comentaste. Y ¿ves viable, ves bueno si empezamos nuestro horario de trabajo a las 8 de la mañana, ¿sí? Que a esa hora todos los días haya como esa conexión que tú dices que nosotros la hacíamos en la oficina. Tenemos una persona que trabaja mucho el tema del coaching y todo este rollo. Sí. Y antes de empezar nuestra jornada de trabajo, nos reuníamos todos en un salón, un cafecito para todos, y él nos motivaba a las actividades del día. Entonces, la pregunta es, ahora que estamos en este sistema, ¿es bueno todos los días seguir con esa actividad, la que tú mencionaste, sírvase todo el mundo un cafecito, nos vamos a saludar para darle apertura a la jornada de trabajo? Totalmente, totalmente, más válido que antes inclusive, porque a través de ese café y esa conversación estás generando esa conexión emocional que no podemos tener producto del medio que estamos usando. Así que maravilloso, todas las conexiones que puedan hacer en ese sentido y no toma más de 10 minutos máximo de conversa. Muchísimas gracias de nuevo. No, con muchísimo gusto. Bueno. Yo ahí quería hacer una pequeña intervención también, alineando un poco la primera parte de la pregunta de Elliot también con algo que estoy viendo de la segunda parte de la pregunta de Olga en el chat, y es el tema de las herramientas, y también les quiero contar un poco cómo lo hicimos nosotros. Nosotros, al estar en la oficina, pues manejábamos el esquema de WhatsApp para comunicaciones entre nosotros, pero pues no era tan frecuente como lo tenemos ahora. Entonces, una de las cosas que hicimos, por ejemplo, fue cambiarnos a un esquema. Nosotros veníamos trabajando con un programa de manejo de proyectos que se llama Soho,
Y ese esquema, ese grupo de aplicaciones generó una aplicación que se llama Click, que es un chat corporativo. Entonces, de alguna forma, al ser un chat corporativo, pues tú dices, mira, yo hago mi check-in como si acabara de entrar a la oficina en tal momento y pues cuando estoy fuera, pues ahí me quedan los mensajes, pero pues yo entro cuando empiezo a trabajar. Entonces, de alguna forma, con eso también cambiamos un poco porque el WhatsApp pues lo tienes el celular lo tienes contigo todo el tiempo, entonces si te escriben a las 5 de la mañana, a las 7 de la noche, a las 10 de la noche, pues ahí te va sonando. En cambio con este, por ejemplo, encontramos un mecanismo un poco más adecuado de hacer interacción entre nosotros, pero respetando también ese espacio de trabajo, ese horario, por decirlo de alguna manera. Y también ahí, por ejemplo, me conecto con lo que estaba diciendo Olga sobre Asana, sobre Trello, porque también son herramientas que te permiten generar ese flujo, pero pues con un límite, por decirlo de alguna manera, no todo a cualquier hora, sino con una estructura específica. Súper. Listo. Alexander, tú nos dices cómo seguimos. Perdón, Alexander. Elizabeth, señor, recordame por favor el software que estás manejando y dijiste. Mira, ¿cuál es? Se llama Zoho, que es el de manejo de proyectos, que es ZOHO, y dentro de esa misma empresa tiene un esquema de trabajo remoto de chat corporativo que se llama Click, que es CLIQ. Entonces, si quieres, te lo voy a poner también acá en el chat para que lo tengan. Y esa nos ha parecido bien interesante porque permite ajustar un poco ese tema de horarios. Excelente, muchísimas gracias. Vale, con gusto. Bueno, Alexander, tú nos cuentas quién sigue en preguntas. Correcto. Carolina nos está preguntando por el chat que qué tipo de ejercicios recomiendan antes de ir a dormir para que el descanso sea más placentero y evitar que en medio del descanso la mente siga pensando en la cantidad de tareas que tiene por resolver. Excelente. Fíjate que como ejercicios sugiero varias cosas. La primera es de no acostarse con la barriga llena, muy llena. Es decir, hay que garantizar que 2 horas antes de acostarnos a dormir hayamos comido, porque si el cuerpo no tiene que desgastarse haciendo ese proceso digestivo mientras duerme, no estoy consumiendo energía de descanso en energía de digestión. Es simplemente por esa razón. Segundo asunto, el ejercicio relajador, de todo lo que sea meditación, respirar lentamente, cerrar los ojos, respirar despacio, y podemos hacernos estímulos auditivos. Ahora hay unas aplicaciones bien bonitas de música de la naturaleza, de sonido del medio ambiente que podemos traer a nuestra mente, y eso nos ayuda a que como que la cabeza se ponga en modo off. ¿Sí? O la música o los sonidos de la naturaleza, los sonidos de los cuencos tibetanos, por ejemplo, son bastante poderosos porque van llevando a la mente a un lugar de paz, de paz interior. Entonces eso también ayuda bastante. Y respirar más despacio. Ser conscientes de que nuestra respiración venía agitada. Cuando nosotros estamos trabajando, estamos respirando mucho más rápidamente. Cuando yo cierro los ojos, hago conciencia de que tanto como estoy aspirando y como estoy sacando el aire de mis pulmones, empiezo a darme cuenta del ritmo y conscientemente empiezo a bajar el ritmo. De esa manera puedo lograr estar más tranquilo para descansar. Correcto. Perdón, qué pena, yo estoy como interrumpiendo mucho, pero sé que a todos nos interesa la preguntita. ¿Qué hacer con el tema de la televisión? ¿Sí? La televisión, pues bajo esta época nos ha atrapado muchísimo. Estamos viendo programas, bueno, yo no veo novelas, pero sé que mucha gente lo hace, pero veo películas de Netflix y de pronto me engancho con algún tema y a veces le cogen a uno las 11 y la costumbre es acostarse a las 11, pero está tan buena que no me voy a acostar. Entonces, ¿cómo darle un mejor manejo a la televisión y cuál es la diferencia de tiempo entre dejar de ver televisión y acostarse? Sí, muy bien. Y pasa otra cosa tremenda con el tema de la televisión, y es que depende de lo que nosotros observemos, así soñamos, ¿no? Entonces, en algunos casos, yo me llevo la información al mundo de los sueños, sí. Y entonces al día siguiente me levanto más cansado.
Así que una hora de preparación entre la televisión y acostarnos a dormir es súper valioso. Mire, para algunas personas también sirve bañarse antes de acostarse a dormir, tomarse una buena ducha. Y eso ayuda a que el cuerpo solito haga el ejercicio de entrar en estado de relajación. Nosotros nos podemos ayudar estimulando más nuestros sentidos para que entren en modo descanso, de tal manera que no lo debo estimular a llevarlo a un nivel alto, porque la televisión lo que hace es llevarlo a un nivel alto. Entonces, no, la televisión, ojo, por un lado, la tele en la habitación, entre menos tengan tele en la habitación, mejor, porque la atención es mucho más grande, ¿cierto? Por otro lado, veo la tele, porque la tele también nos ayuda a nosotros a generar esa desconexión entre modo trabajo, modo descanso, ¿no? Es como entramos en una línea así, un poco más recta, entonces puede ser un buen canal de desestresarme y ver algo divertido y ver algo que me genera una emocionalidad distinta completamente al lugar, ¿no? O que me transmite, no sé, un documental, lo que sea que necesitemos en ese momento para bajar la energía. Pero luego sí, tener una hora de preparación para dormirnos es como lo más recomendado desde lo que yo he vivido con mis coaches para que realmente puedan tener un momento de relajación. Ojo, hay olores también que ayudan a generar un ambiente rico en la habitación, que ayuda a que ustedes puedan dormir más tranquilos. Los olores a eucalipto, por ejemplo, a menta. Esos olores ayudan bastante a que nosotros entremos en modo relax para dormir delicioso. Y si sigo hablando de eso me va a dar sueño. Muchas gracias. Bueno, de hecho, para complementar en este tema, yo sé que Elizabeth conoce algunas herramientas, algunas aplicaciones que tienen que ver con esto. Sería muy chévere que nos las pudieras compartir por el chat, porque, por ejemplo, yo fui uno de los damnificados por este tema y tuve el apoyo de ella justamente con estas aplicaciones y realmente le ayuda a uno a entrar en un escenario de sueño muy calmado y dejando a un lado toda esta como carga laboral que tenemos a veces. Continúo entonces. Gracias, Elizabeth. Ya veo que nos estás compartiendo por el chat. Olga Araque nos estaba preguntando que qué tips tienes para prepararnos para ese regreso a la oficina. Ok, para el regreso a la oficina presencial, físico. Correcto. De igual manera, bueno, la forma de prepararnos para este nuevo modo de trabajar en la oficina tiene que ver con la forma en la que nosotros organizamos cómo estamos entregando la presea de las cosas que estábamos gestionando en casa, en el modo estar en casa, a volver a la oficina. Porque seguramente nos va a pasar lo mismo que nos pasó de venida, de ida. Es decir, hemos asumido unos roles, ¿sí? Y unas tareas nuevas. ¿En quién van a quedar esos roles y esas tareas nuevas? ¿A quién le vamos a asignar esa responsabilidad? ¿Quién nos va a acompañar en ese proceso? Para que no sintamos la angustia de estar en el trabajo perdiendo unos espacios o perdiendo el control de algunas cosas que nosotros habíamos asumido el control. Entonces, es muy importante eso. Segundo, hay personas que se han pasado al modo bicicleta, al modo caminar para llegar a sus lugares de trabajo. Si no lo podemos hacer, pues tenemos que utilizar el medio de transporte y desde ahí también cómo nos preparamos de nuevo para estar en ese medio de transporte, qué cosas adicionales podemos hacer en medio de movernos de la casa a la oficina. Hay algunas personas que les gusta llevarse un librito y van leyendo por el camino, otros una música, algo que vaya haciendo que la transición de pasar de modo trabajo a modo hogar a modo trabajo sea mucho más relajante, mucho más tranquila, llegue como con mis sentidos en mayor disposición a hacer lo que tengo que hacer. Yo normalmente sugiero que la gente camine un poquitito antes de llegar a la oficina, por lo menos 2 cuadras, porque ese ejercicio de caminar estimula también líquidos cerebrales que ayudan a que yo me sienta en un mayor estado de placer y de gusto. Entonces llego a la oficina como con un mejor ánimo, ¿no? Porque seguramente al principio, ojo, dependiendo de la personalidad que yo tenga, me va a generar mucha emoción y para algunos va a ser qué pesadilla. Para algunos va a ser qué delicia, por fin voy a volver a ver a la gente, porque muchos han valorado el no tener a sus compañeros cerca y están locos por estar con ellos y conversar con ellos y tomarse el café y hacer ese
esa parte de vida, parte de comunicación informal y de vida social que se genera en el trabajo, que también es muy valiosa para nosotros, ¿no? Entonces hay gente que está extrañando eso y que va a ir con muy buena disposición, y hay otros para los que va a ser una pesadilla. En esa transición yo recomiendo ese tipo de cosas. Ahí con lo que estás diciendo me parece también importante entender que cuando estemos volviendo a la oficina también creo que vamos a tener que prestarle atención a esa interacción informal, es decir, darle un espacio organizado a eso, porque por ejemplo muchas personas pueden llegar con esa emoción y entonces de pronto eso haga que pueda que se nos baje un poco la productividad en esos primeros espacios, mientras otra vez volvemos a mirar qué hacemos con estar todos juntos, ¿no? Con la posibilidad de tomarnos el café y demás. Entonces me parece importante lo que dices, porque también creo que nos toca reconocer que necesitamos un poco de ese espacio informal para darle una estructura y luego que no nos vaya a afectar también la productividad en el trabajo con lo que estás mencionando. Listo. Vale. Igual hay otra pregunta, bueno, otra inquietud de Olga acerca de cómo lo estaba relacionando Elizabeth, aunque creo que ella se está enfocando más a la gestión de proyectos desde estas aplicaciones. Entonces, no sé si quieras de pronto ahondar un poco más en él, de tus recomendaciones o tu opinión al respecto, y seguiríamos con Jaime, que tiene la mano levantada hace un momento. Entonces, quisiera de pronto que reforzaras un poco acerca de el tema de la gestión de proyectos desde aplicaciones. Vale, vale. Ahí para nosotros también ha sido muy importante el desarrollar este tipo o el tener este tipo de herramientas que nos ayuden a enlazar muy bien las actividades. Lo que pasa es que también es importante entender que estas herramientas necesitan ser alimentadas adecuadamente. Si yo no estoy actualizando la información, si yo no tengo la información al día, pues realmente la herramienta no me va a permitir hacer lo que yo necesito. Y lo importante es que yo tenga la tranquilidad, que es un poco la perspectiva que nosotros tenemos, que yo tenga la tranquilidad de que existen unas actividades que están marcadas, que están descritas en el software, en el programa que estemos utilizando, y que yo día a día pueda ver cómo esas actividades van avanzando. En la medida en que lo desarrollo de esa forma, me parece que es una herramienta de manejo de proyectos bien interesante. Por ejemplo, Asana también me parece muy chévere. Trello también me gusta, aunque tiene algunas cosas que de pronto se podrían complementar. Asana me parece más completo, pero creo que en el fondo el tema es ese, que sea cual sea el mecanismo que yo tenga para hacerle seguimiento, realmente lo alimente diariamente para saber que lo que estoy haciendo ahí es lo que está pasando. Creería que es como mi complemento para esa pregunta. Vale, muchas gracias, Eli. Jaime. Ok. Bueno, agradecer en primera instancia a Cris y a Eli por esta conferencia. Realmente ha sido muy enriquecedora. El modelo, pues, es genial. Y mi pregunta va enfocada al tema de pausas activas. Realmente al estar en el computador en la casa, uno olvida la importancia de esas pausas. Entonces, ¿qué tips y qué tipo de pausas nos recomiendas? Muy bien, Jaime. Mira que ahora esa es otra cosa maravillosa de este tiempo, y es que el conocimiento se ha vuelto mucho más generoso de entregarse, ¿no? Y incluso de manera gratuita. Y ustedes han visto que hay aplicaciones ahora que nos enseñan a hacer ejercicios en casa. Entonces, todas esas aplicaciones que nos hablan de esos ejercicios que podemos hacer en casa nos sirven para las pausas activas. Los ejercicios que tengan que ver con manejo de respiración y con estiramiento, porque el estiramiento es muy importante en esas pausas activas para que los músculos se activen y para que la circulación se active. En la medida que nosotros hacemos pausas activas, tenemos mejor oxigenación cerebral, y en la medida que hay mejor oxigenación cerebral, hay mejor capacidad para pensar, para hacer conexiones de información, por ejemplo. Y le sumaría al fenómeno de la pausa activa, le adicionaría el contenido alimenticio. Fíjate que también de cómo desayunamos, qué nos comemos en la merienda mientras y luego o antes de hacer esa pausa activa, también es súper valioso, porque hay cierto tipo de alimentos que nos generan un poco más de sueño, como los carbohidratos, y hay otros alimentos que nos generan menos sueño. Entonces, eso nos ayuda también a mantenernos activos. Así que los ejercicios de respiración, los ejercicios de estiramiento, busquen en las apps en las apps que hay ahora para ese tema, o en los videos de YouTube que hay para desarrollar ese tipo de ejercicios, y son ejercicios que no nos toman sino entre 5 y 10 minutos. Es lo que yo he podido observar y de hecho he usado.
Entonces, por ahí va mi mirada. Listo. Gracias. Vamos con, bueno, dentro del chat también entonces Alejandro nos estaba comentando que, bueno, que también si tienen los correos corporativos de Gmail, pues también tiene su plataforma de chat por ahí. Igual sí, como en esta instancia, medios hay muchos. Lo que creo que querían recalcar nuestras mentoras es el tema de el uso justamente corporativo para cada una de estas instancias y no empezar a pasarnos a otras medios que son ya más personales para no sentirnos invadidos en nuestros espacios. Creo que sería la gran conclusión de este tema. Sandra Bernal nos está preguntando, bueno, primero nos agradece mucho por la charla, la pareció muy cálida, y pregunta sobre algo muy interesante en balance, ¿no? ¿Cómo organizarse en el trabajo y con los hijos cuando ellos necesitan tanto acompañamiento, sin poner en riesgo el aspecto laboral? Ahí es donde de nuevo cobra valor el manejo de los horarios y los acuerdos con los chicos. ¿Sí? Es un acuerdo de convivencia con los chicos también. Ellos tienen un tiempo de estudio y ellos tienen un tiempo en el que van a pedir el acompañamiento que antes también pedían de nosotros. Lo que pasa es que para nosotros era más fácil, voy a hacer una hipótesis porque no a todo el mundo le pasa lo mismo, decir, no he podido llegar del trabajo, no te puedo acompañar en este momento a hacer esa tarea o a generar ese conocimiento. Hoy en día estamos ahí, entonces casi que los chicos sienten que porque yo estoy ahí, estoy disponible para eso. Mire que hay un asunto bien divertido para manejar con los niños y es que ustedes pueden crear una historia y desarrollar unos personajes y a través del desarrollo de esos personajes y de esa historia mostrarles a los niños cómo nos vamos a comportar ahora. Es como el desarrollo de una historia por capítulos donde yo muestro primera escena, así nos veníamos relacionando, segunda escena, así nos vamos a relacionar, tercera escena, este es el efecto que va a tener la forma de relacionarnos y mostrarles que emocionalmente estamos con ellos, ¿sí? Aunque en ese momento en modo de atención no pueda estar con ellos. Es como desagrego la historia nueva que vamos a vivir y como les muestro en un paso a paso que la nueva historia que vamos a vivir garantiza que ellos se sientan acompañados, queridos, cuidados. ¿Sí? Porque muchas veces los niños lo que juzgan con nuestra actitud angustiosa es que no les queremos poner atención y se ponen más intensos cuando nos ven a nosotros estresados, ¿no? Acuérdense que esto de las emociones es contagioso, entonces en la medida que yo me estreso, el niño se estresa más. En la medida que yo estoy tranquilo y relajado y puedo dominar la situación, el niño se siente mejor direccionado y también entra en modo de relajación y de disposición a acompañarnos en esa negociación de tiempos y de espacios. Pero con los niños el tema de jugar a los roles y hacer toda una escenificación, lo pueden hacer con títeres, lo pueden hacer con dibujos, lo pueden hacer gestionándolo ustedes mismos, jugando a esos personajes y ver qué pasa. Y funciona. Con los niños entrar en modo juego para explicarles este tipo de cosas, funciona. Súper, gracias. Gloria Elena nos hace una pregunta acá. Ella nos dice, soy poco activa en redes dado el tema de la privacidad, pues además conozco que puede conllevar a perder tiempo en otros temas y evita subir fotos, aunque sin embargo en el mundo digital no considera que se va a aislar del todo. ¿Cuál es tu sugerencia al respecto? Qué buena reflexión, porque justo en estos días hemos estado hablando de eso con algunos colegas, ¿no? Y pasa lo siguiente, esta nueva posibilidad de tener nuestra información en diferentes redes sociales es valiosa para varias cosas. Uno, la investigación, ¿sí? El diseño de productos y servicios, ¿sí? El conocimiento de socialmente cómo nos estamos comportando y la posibilidad de desarrollar mejores prácticas de convivencia, desarrollar mejores productos y servicios y conocernos un poco más. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar es súper valioso toda la información que está depositada a manera de datos en el universo en este instante. ¿Sí? Y creo que los seres humanos debemos aprovechar mucho esto. Ahora, el otro asunto es cómo yo me informo sobre todos los temas de seguridad y de manejo de información en las redes. ¿Qué información sí deposito allí y qué información no deposito allí? Y está en mi potestad decidir qué sí pongo allí y qué no pongo allí. No se trata de ausentarme completamente porque me estoy perdiendo del modo de relacionamiento actual. Así es como nos estamos relacionando hoy en día. ¿Es una verdad?
es una realidad, pero yo sí puedo establecer los filtros de seguridad que quiero tener para ese relacionamiento. Voy a decirlo en mi forma de interpretación, igualito que lo hacíamos personalmente. Cuando nosotros nos relacionábamos físicamente con otra persona, pues entrábamos en un modo de conversación y seguramente a partir de algunas cosas yo decidía estar más cerca o menos cerca de esa persona. Igual sucede en las redes. Nosotros somos los que implementamos eso. Y hay también diferentes alternativas de acceder a mecanismos de seguridad. Yo puedo tener cierto tipo de información en Facebook, otra en Instagram y otra en los TikTok que pongo, pero pues yo decido qué pongo. Y también hay una valoración que yo le estoy invitando a la gente a hacer y es cómo los otros me están percibiendo a través de esas redes. Y es bien bonito, porque entonces me doy cuenta si lo que yo estoy queriendo decir es lo que se está percibiendo, porque puede ser que esté transmitiendo la información inadecuadamente, ¿no? Entonces, desde ahí, eso también nos ayuda a definir, ok, así es que me quiero ver y que quiero que la gente me vea. Por ejemplo, te voy a decir, en mi caso personal, Facebook yo lo utilizo para temas laborales. Mi vida personal, las fotos de mis hijos, ese tipo de cosas, no me gusta publicarlas mucho allí porque yo tengo una red muy amplia de contactos, ¿sí? Entonces, mi vida personal la tengo más con aquellas personas que son muy cercanas a mí en esas redes que hacemos a través del WhatsApp, que hacemos esos pequeños grupos. Por ahí comparto mi vida personal con esos grupos que yo tengo claramente identificados, que son mi espacio de relacionamiento personal. Y el Facebook lo dejé para todos los temas que tienen que ver con mi mundo profesional. Excelente. Vale, tenemos 2 preguntas, tenemos 5 minutos, ¿listo? Dale. Para también cumplir con los horarios que estamos prometiendo y no interrumpir también en el descanso de nuestros empresarios. Muy bien. Entonces, Andrea Pinzón dice, tengo una pregunta, a nivel corporativo se está presentando que quienes trabajan presencialmente tienen la sensación de que quienes trabajan virtualmente están en vacaciones o están relajados, ¿sí? ¿Qué se puede hacer para cambiar esa falsa percepción? Comunicación entre quienes están trabajando en casa y quienes están trabajando presencialmente. Y la comunicación parte del mismo estilo de liderazgo que nosotros estemos teniendo en la organización. ¿A qué me refiero con la comunicación? Y es cómo nos queda claro a todos nuestro nuevo modo de trabajar. ¿Cómo están los procesos puestos en cada uno de esos modos de relacionamiento? ¿Para qué tengo que ir a la oficina? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de que esté en la oficina y cuál es la importancia de que una persona pueda trabajar desde su casa? Cuando yo logro entender sistémicamente cómo está trabajando el equipo ahora y desde el lugar en donde estoy y dado el rol que estoy desempeñando y la forma en la que estoy ejecutando mi función tiene sentido, la gente se siente mejor, incluida. A veces nosotros hacemos este tipo de cambios y no le contamos a la gente. O sea, creemos que eso va a pasar transparente, ¿cierto? Como que no es necesario contarles que hay unos que se quedaron en casa y hay otros que están viniendo a la oficina. Es decir, contarles la funcionalidad de esto, porque ellos, ojo, que de a puño se van a enterar, ¿no? Se dan cuenta. El asunto es cómo hay una comunicación oficial de la organización y de los líderes sobre lo que está pasando, ¿sí? Sobre nuestra nueva forma de ir dando estos pasos de cambio. Eso es lo que necesitan las personas, información que se les comunique a tiempo y que se les haga sentir que su modo de trabajo aporta a lo que sistémicamente quiere lograr la organización. Excelente, muchas gracias. Bueno, finalmente tenemos a Marcela León. Ella nos está diciendo que, bueno, buenos días a todos, que qué alivio que no es la única que está en esta situación. Creo que lo estaba diciendo cuando estábamos hablando del tema de la sobrecarga, de cómo manejar todas estas emociones en este nuevo escenario. Y que compartimos las mismas preocupaciones, total. Entonces, ¿cómo ser productivo atendiendo al tiempo a la familia? Y más que una pregunta, quiero dar las gracias por la valiosa reunión que estamos teniendo hoy y creo que eso se complementa un poco con lo que estábamos diciendo algo. Entonces, quisiera como un último comentario para cerrar este gran tema, ¿no? Del manejo y el equilibrio entre familia y trabajo. Yo creo que se nos presenta una preciosa oportunidad de demostrar que sí somos capaces de hacerlo. Porque en la medida que nosotros en nuestra ejecución real administremos mejor nuestro tiempo, manejemos una disciplina en términos de esquema de manejo de tiempo mucho más clara
y mostremos cómo podemos producir resultados de esta manera, sumado al fenómeno disciplinar de manejo de tiempos, el fenómeno del manejo emocional de cada uno de los espacios, el de la familia, el del trabajo, el de los amigos, cómo emocionalmente estoy en cada uno de ellos de la manera adecuada y finalmente cómo garantizo ese resultado que la organización necesita en este momento, porque cada organización está viviendo un nivel de estrés distinto producto de la situación, como yo soy solidario con esa situación que está viviendo la organización y produzco los resultados adecuados. Si nosotros demostramos que esta forma de trabajar es efectiva, es buena para nosotros y es buena para las organizaciones, seguramente vamos a poder disfrutar de más espacio con nuestra familia, ¿sí? Podemos disfrutar de espacio para nosotros. Es que esto nos trae una cantidad de beneficios que nosotros debemos aprovechar. Cuando hablamos de las ventajas, aprovechen esas ventajas y saquémosle más partido a esas ventajas. Pero de nosotros depende que nos organicemos para hacer esto con esas tres informaciones que creo que son casi que el resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Muchísimas gracias, María Cristina. Bueno, con esto cerramos entonces el ciclo de preguntas y respuestas. Elliot nos está levantando la mano, ya te doy un segundo la palabra. Para concluir, bueno, les agradezco muchísimo la participación a nuestras dos mentoras del día de hoy. Súper feliz pues de esta nueva dinámica. Esta es una nueva propuesta que estamos haciendo en cuanto a Masterclass también, unos espacios diferentes justamente puestos a disposición de nuestros participantes. Entonces agradezco muchísimo la presencia hoy de María Cristina, haber sacado su tiempo el día de hoy para este programa. También a Elizabeth, muchísimas gracias por haber preparado todo esto, súper enriquecedor. Y los invito a nuestra siguiente Masterclass, que va a ser acerca de finanzas corporativas. Entonces vamos a tener una combinación también especial. Vamos a tener a Diego Bernal y a Wilson Camargo, mentores de gobierno corporativo y finanzas corporativas, en donde vamos a estar hablando acerca de cómo estamos manejando las finanzas en este momento y cómo las debemos manejar para este segundo semestre del año. Entonces, súper invitados todos. Y Elliot, te doy la palabra para que ya luego de esto cerremos con unas palabras de Elizabeth y de María Cristina. Gracias. No, solamente agradecer por esta charla tan maravillosa. De verdad que quedamos encantadísimos. Todos apreciamos mucho y de verdad que para mí se han abierto muchísimas oportunidades. Me gustaría, y por eso fue la levantada de la mano, además, que nos facilitaran los contactos de la doctora María Cristina, puesto que desde ya estamos pensando en ver si podemos contactarla para que nos dé una charla para nuestra compañía. Bueno. Excelente. Dale. Vale, perfecto. Y quisiera que todos abriéramos el micrófono y le diéramos un aplauso a estas dos mentoras. Ha sido extraordinaria esta charla, de verdad que sí. Pero como que nadie me está copiando. Ah, sí, sí. Claro que sí, claro que sí. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Aplauso! No, muchísimas gracias a todos. Estos espacios son para ustedes. Me alegra mucho que los disfruten porque también para nosotros es muy grato poder compartir con ustedes este conocimiento porque con eso vamos nutriendo. Muchísimas gracias nuevamente, María Cristina. Creo que todo tu conocimiento es muy valioso. Además que también haces una dinámica bien interesante que cautiva mucho. Entonces creo que es un ejercicio muy exitoso. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, a María Cristina también por el espacio, a Alexander por fomentar también este esquema y creo que quedó también muy contenta y muy satisfecha con la sesión. Muy bien. Gracias a ustedes por la confianza, por participar en el espacio. Creo que con esta manifestación que han hecho del servicio que presta este tipo de conversación, confirmamos que las conversaciones transforman el mundo. En la medida que nosotros hablamos con otros y compartimos lo que nos pasa, como que nos surgen nuevas posibilidades de cambio o nos acompañamos emocionalmente a vivir lo que estamos viviendo. Y trabajar en comunidades que están pensando en hacer las cosas de una mejor manera, a mí me genera muchísima satisfacción. Así que gracias por el espacio, gracias por estar aquí, por permitirnos entrar en sus vidas personales y laborales. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos. Diana, te confirmo el 26 de septiembre, la fecha de nuestra siguiente Masterclass. ¿Listo? Entonces, a todos, mil gracias. Entonces, los esperamos en esta siguiente Masterclass y con esto vamos a terminar la sesión de hoy. Muchísimas gracias a nuestros mentores, muchísimas gracias a nuestros participantes.
Gracias, chao. Gracias a todos, que estén hasta muy luego. bien.